Mi nombre es Elena Vargas. Tengo 34 años y, para cuando llegué a la recepción del hotel, Espalacima, ya llevaba 6 horas de viaje para lo que mi familia llamaba nuestra tradición anual. El recepcionista buscó la reservación 2 veces y luego me miró con una incomodidad visible. Lo siento, señorita Vargas, no hay ninguna habitación a su nombre. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, mi hermano mayor se adelantó, sosteniendo su teléfono como si estuviera grabando una broma para redes sociales. No hay ningún error, dijo en voz alta. Reservamos habitaciones para mí, mi esposa y mi hijo. Mamá y papá también tienen la suya. Nosotros somos la familia de verdad. Su esposa se rió. Mis padres miraban al suelo. Su pequeño hijo nos miraba a todos, confundido. Varios huéspedes cerca de la chimenea del vestíbulo se habían quedado en silencio, y mi hermano parecía disfrutar cada segundo. No discutí. No pregunté por qué nadie me había avisado. No les recordé que nuestro abuelo había pagado todo el viaje o que yo había reorganizado un proyecto importante en el trabajo para poder estar allí. Simplemente apreté la mano alrededor de mi maleta y dije, entonces, me voy. La sonrisa de mi hermano vaciló. No seas dramática. Puedes encontrar algo cerca. Ya lo encontré, respondí. Se llama mi casa. Salí antes de que nadie pudiera detenerme. 3 horas después, mientras estaba sentada sola cerca de mi puerta de embarque en el aeropuerto, mi teléfono mostraba 38 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz y un chat familiar que se movía tan rápido que no podía leerlo. Entonces, apareció un solo mensaje de mi abuelo. Después de abrirlo, todas las llamadas pasaron de ser exigencias furiosas a súplicas desesperadas. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Antes de contarles lo que escribió mi abuelo y por qué la vida entera de mi familia comenzó a colapsar incluso antes de que mi vuelo despegara, díganme qué hora es donde están y desde dónde me ven. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Mi taxi apenas había salido de la entrada del hotel cuando entró la primera llamada. Era mi hermano, Marcos. La rechacé. Volvió a llamar de inmediato, y luego una tercera vez. En el cuarto intento, cambió a la llamada grupal familiar, y contesté solo porque escuché a mi sobrino de 8 años llorando de fondo. Elena, da la vuelta al auto, espetó Marcos antes de que pudiera hablar. Nos estás dejando en ridículo. Su esposa, Sofía, interrumpió desde algún lugar a su lado. Intentábamos hacer el viaje más cómodo para quienes sí tienen responsabilidades. Tú eres soltera. Puedes pagarte tu propia habitación. Luego, mi madre agregó con el tono plano que había usado durante toda mi infancia. Tu hermano tiene esposa e hijo. Sus necesidades son la prioridad. Mi padre no dijo nada. Ese silencio dolió más que los insultos porque confirmó lo que ya había entendido en el vestíbulo. Esto no era un malentendido. Era una decisión que todos habían aceptado. Miré por la ventana del taxi al hotel que se encogía detrás de nosotros y sentí el viejo instinto de defenderme. Pude haberles recordado que yo ganaba más que Marcos y Sofía juntos. Pude haber mencionado que había pagado mis préstamos estudiantiles sin ayuda, construido un portafolio de inversión de 7 cifras y comprado mi departamento en la Condesa con mis propios ahorros. Pude haber enumerado cada emergencia que había manejado en silencio para la familia, desde conseguir la cita con el especialista para mi padre hasta corregir los documentos fiscales que Marcos casi había ignorado. Pero nada de eso habría cambiado su definición de familia de verdad. En sus mentes, la independencia me había vuelto conveniente de ignorar. La voz de Marcos se alzó. León está triste. Pensó que te quedarías con nosotros. Fue entonces cuando León habló, con voz pequeña e insegura. Tía Elena, ¿estás enojada conmigo? Mi ira desapareció por un segundo. No, mi amor. Nada de esto es tu culpa. Sofía arrebató el teléfono. Entonces, demuéstralo, regresa. No, dije, me voy a casa. Marcos soltó una risa sin humor. El abuelo pagó este viaje. No tienes derecho a arruinarlo solo porque nadie te dio una suite gratis. La hipocresía era casi impresionante. Nuestro abuelo, Walter Vargas, había pagado casi todo lo que Marcos consideraba una prueba de su propio éxito. Cubría parte de la hipoteca de Marcos, la colegiatura del colegio privado de León, el arrendamiento de su camioneta de lujo y varias transferencias mensuales temporales que llevaban casi 6 años. También subsidiaba la costosa comunidad de retiro de mis padres y su seguro complementario. Se suponía que el viaje familiar anual era su intento de mantenernos conectados.
Me había pedido personalmente que asistiera, diciendo que estaba demasiado cansado para viajar ese año, pero que quería fotografías de todos juntos. Lo que Marcos no sabía era que el abuelo llevaba meses cuestionando todo este arreglo. Durante una visita a la Ciudad de México en septiembre, me había mostrado una hoja de cálculo con los pagos a la familia y me preguntó si yo creía que ese apoyo estaba ayudando a alguien a volverse estable. Le dije la verdad, los estaba manteniendo cómodos, no responsables. Él había suspirado y dicho, el dinero puede rescatar a una persona de una mala racha. Si la rescata de todas las consecuencias, se convierte en una jaula. En ese momento, asumí que hablaba en general. Sentada en ese taxi, me di cuenta de que ya se había estado preparando para actuar. Después de colgar la llamada grupal, pedí un café en el aeropuerto y le pedí al conductor que esperara mientras llamaba al abuelo. Respondió al segundo timbre. Le di solo los hechos, la reservación inexistente, el comentario de Marcos, la risa de Sofía, el silencio de mis padres y mi decisión de irme. No lloré. No le pedí que castigara a nadie. Se quedó en silencio por varios segundos. Luego preguntó. ¿Alguno de ellos intentó detenerte? No. ¿Alguno de ellos se disculpó? No. ¿Y el niño? Le dije a León que no era su culpa. El abuelo exhaló lentamente. Bien. Los niños no deben cargar con las deudas de los adultos. Escuché el tecleo de un teclado de su lado. Abuelo, ¿qué estás haciendo? Revisando decisiones que debí haber tomado antes. No quiero que hagas nada porque crees que necesito venganza. Esto no es venganza, Elena, dijo. Es un ajuste de cuentas. La línea volvió a quedar en silencio. Luego agregó. Ve a la sala VIP del aeropuerto, come algo. No les contestes durante las próximas 3 horas. ¿Por qué 3 horas? Porque para entonces, entenderán lo que de verdad cuesta la palabra inútil. Colgó antes de que pudiera interrogarlo. Me quedé mirando la pantalla oscura, inquieta por lo tranquilo que había sonado. Afuera, la nieve comenzaba a acumularse en la acera. Dentro del taxi, mi teléfono se iluminó de nuevo con el nombre de Marcos, luego el de Sofía, luego el de mi madre. Lo puse en silencio y observé cómo el hotel desaparecía por completo detrás de nosotros. En el aeropuerto, encontré un asiento en la sala VIP, abrí mi laptop y revisé la aplicación de mi portafolio que usaba cada mañana. Los números eran ordinarios. Mis cuentas de retiro estaban fondeadas. Mis ahorros de emergencia podían cubrir más de un año de gastos. Las tranquilas cifras verdes en la pantalla parecían casi irreales junto al caos que parpadeaba en mi teléfono. Marcos envió una fotografía de León sentado al borde de la cama del hotel con la cabeza gacha. El mensaje debajo decía, mira lo que le estás haciendo. Sofía siguió con una nota de voz acusándome de sabotear su publicación de Instagram del viaje. Mi madre me envió por correo una lista de hoteles cercanos, todos caros pero disponibles, y escribió, claramente puedes pagar uno, así que deja de hacerte la ofendida. Mi padre finalmente habló en el chat grupal, la familia requiere sacrificio. Escribí una respuesta, la borré y cerré la conversación. No querían una solución, querían mi sumisión. 20 minutos después, el abuelo envió una invitación de calendario titulada, Revisión financiera familiar inmediata. Todos los adultos de la familia estaban incluidos. La reunión comenzaría en 15 minutos. Marcos me llamó 7 veces antes de que empezara. En la octava, dejó un mensaje de voz. ¿Qué le dijiste, Elena? Sea lo que sea que le hayas dicho, arréglalo ahora mismo. Me uní a la videollamada sin encender mi cámara. El abuelo apareció desde su estudio, con gafas de lectura y sosteniendo una carpeta impresa. Marcos y Sofía estaban juntos en su suite. Mis padres estaban sentados uno al lado del otro en la suya. La confianza que habían mostrado en el vestíbulo ya había desaparecido. El abuelo comenzó sin saludar a nadie. Durante 2 años, le he pedido a cada hogar que prepare un plan para volverse financieramente independiente. Elena presentó el suyo aunque no recibe ninguna ayuda de mi parte. El resto de ustedes o ignoraron la solicitud o enviaron información incompleta. Marcos se inclinó hacia la pantalla. Es el puente. ¿No podemos evitar que esto se convierta en una junta de negocios? Ustedes lo convirtieron en un asunto de negocios cuando usaron el dinero que yo les proporcioné para decidir quién contaba como familia. El rostro de Sofía se tensó. No lo dijimos de esa manera. He visto el video del vestíbulo. La sala se quedó quieta.
Había olvidado las cámaras de seguridad del hotel. El abuelo explicó que el gerente del hotel, un viejo contacto de negocios, lo había llamado después de la confrontación porque la reservación se había cargado a la cuenta de viajes corporativos del abuelo. El gerente había revisado las grabaciones después de que un miembro del personal reportara que una huésped estaba siendo humillada públicamente. La actuación de Marcos, con el teléfono en alto, la voz fuerte y la sonrisa obvia, había sido grabada desde dos ángulos. El abuelo abrió la carpeta. Marcos, en los últimos 12 meses, pagué 1,8 millones de pesos de tu hipoteca, 500,000 para el Colegio de León, 400,000 en gastos del vehículo y 800,000 en transferencias directas. Eso es un total de 3,5 millones de pesos, sin incluir este viaje. Marcos se puso pálido. Sofía se volvió hacia él. Me dijiste que las transferencias eran menos de la mitad. El abuelo continuó. David y Linda, pagué 2,5 millones de pesos para su comunidad de retiro, seguros, viajes y gastos del hogar. También han firmado un contrato que requiere otros 3,4 millones para el 15 de diciembre. Lo hicieron sin confirmar que yo lo financiaría. Mi padre tragó saliva. Dijiste que ayudarías. Dije que lo revisaría después de recibir su presupuesto. Nunca recibí uno. Mi madre se inclinó. Walter, esto es porque Elena está molesta. Podemos disculparnos. No hay razón para amenazar la seguridad de todos. La expresión del abuelo se endureció. Elena no me pidió nada. Esta decisión es mía. Compartió su pantalla. Apareció el borrador de un correo electrónico con un aviso formal adjunto. A partir del 1 de diciembre, todas las transferencias recurrentes se detendrían. Los cargos del hotel por las habitaciones ya ocupadas se pagarían, pero no se cubrirían futuros gastos discrecionales. Marcos tendría 30 días para refinanciar o asumir la responsabilidad total de la hipoteca. Mis padres tendrían que renegociar o cancelar su contrato de la comunidad de retiro. El abuelo continuaría pagando únicamente la cobertura médica básica de León durante 6 meses, directamente a la aseguradora, porque se negaba a usar a un niño como palanca. Marcos se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. No puedes hacer esto. Perderemos la casa para enero. Ganas 1,4 millones de pesos al año, respondió el abuelo. Compraste una casa que requiere más de 170,000 pesos al mes porque asumiste que mi dinero no tenía fin. Sofía comenzó a llorar. Por favor, sé que lo que pasó en el vestíbulo se vio terrible, pero podemos arreglarlo. Elena, di algo. Encendí mi cámara. ¿Qué te gustaría que dijera? Que nos perdonas. No he escuchado una disculpa. Lo siento, dijo ella de inmediato. Todos lo sentimos. Marcos me miró fijamente. Bien. No debí haber hecho la broma. No fue una broma. Su mandíbula se tensó. ¿Qué quieres de mí? Nada. Ese es el punto. La voz de mi madre se quebró. Elena, podríamos perder nuestro depósito. Los costos del seguro nos destruirán. El abuelo interrumpió. Su miedo no es evidencia de que Elena los haya perjudicado. Es evidencia de que construyeron sus vidas alrededor de dinero que no ganaron. Presionó enviar. Una notificación apareció en todas las pantallas. La decisión era oficial. Durante varios segundos, nadie habló. Luego, todos hablaron a la vez. Marcos exigía otro mes. Sofía rogaba por la colegiatura de León. Mis padres advertían que el estrés podría dañar su salud. El abuelo escuchó hasta que el ruido se volvió incoherente, y luego los silenció a todos. Esta noche, dijo, llamaron inútil a un miembro autosuficiente de esta familia mientras estaban de pie en unas vacaciones que ella ayudó a hacer posibles simplemente por no pedirme nunca que la rescatara. Confunden dependencia con importancia. Ahora tendrán la oportunidad de aprender la diferencia. Terminó la reunión. Casi al instante, mi teléfono se llenó de llamadas de nuevo. Esta vez, los mensajes no me decían que volviera para el viaje. Me pedían que salvara su casa, su escuela, sus autos y su retiro. Cerré mi laptop mientras comenzaba el anuncio de embarque. 3 horas antes, me habían visto irme sin preocupación. Ahora, me rogaban que regresara, no porque me extrañaran, sino porque creían que yo podía restaurar el dinero. ¿Alguna vez han imaginado lo rápido que el desprecio puede convertirse en pánico cuando la persona despreciada finalmente deja de proteger a todos de las consecuencias?
Mi vuelo aterrizó en la Ciudad de México poco después de la medianoche. Para cuando llegué a mi departamento, había 114 mensajes sin leer esperándome. Marcos había pasado por todas las etapas del pánico en una sola noche. Sus primeros mensajes de voz eran de enojo. Me acusó de manipular al abuelo, de destruir el viaje y de humillarlo frente a Sofía. Los siguientes fueron estratégicos. Ofreció pagar mi habitación, ascenderme a una suite y publicar una disculpa pública. En los últimos mensajes, su voz se había vuelto inestable. Elena, por favor. El pago de la hipoteca vence la próxima semana. No tengo suficiente efectivo. Solo dile al abuelo que entendiste mal. Los mensajes de Sofía eran peores porque eran más honestos. Admitió que tenían casi 800,000 pesos en deudas de tarjetas de crédito que Marcos no conocía del todo. Había usado una tarjeta para hacer los pagos mínimos de otra, asumiendo que la transferencia mensual del abuelo eventualmente lo cubriría todo. El arrendamiento de su camioneta llevaba 2 meses de retraso. La escuela de León requería la colegiatura del próximo semestre antes de Navidad. Sé que lo que dije fue cruel, escribió, pero por favor no dejes que León pierda su escuela porque cometí un error. No había sido un error. Habían sido años de decisiones protegidas por el dinero de otra persona. Mis padres llamaron desde el centro de negocios del hotel porque, según mi madre, estaban demasiado angustiados para dormir. Mi padre explicó que ya habían pagado un depósito no reembolsable de 600,000 pesos para la comunidad de retiro y esperaban que el abuelo cubriera los 3,4 millones restantes. Si se retiraban, perderían el depósito. Si se quedaban, no podían pagar el saldo. Mi madre dijo, sabes que somos demasiado viejos para empezar de nuevo. Tienen 63 y 65 años, respondí. No están indefensos. Su tono se agudizó de inmediato. Por esto es exactamente por lo que la gente piensa que eres fría. Ahí estaba. El castigo familiar por negarme a resolver un problema que no había creado. Terminé la llamada. La mañana del Buen Fin llegó con una lluvia gris y un calendario lleno de trabajo. Me duché, me vestí y me uní a la reunión de las 8:30 de mi equipo desde casa. Estaba liderando un proyecto de planificación financiera para una división de tecnología médica, y nuestro pronóstico de fin de año necesitaba una revisión antes del lunes. Durante 90 minutos, discutí márgenes operativos, costos de personal y controles de riesgo. Mientras mi teléfono personal vibraba boca abajo sobre el escritorio, el contraste era casi absurdo. En el trabajo, la gente me respetaba porque me preparaba para las consecuencias. En mi familia, la preparación siempre había sido tratada como prueba de que necesitaba menos consideración. Al mediodía, llamó el abuelo. Me dijo que su abogado había confirmado que cada pago era un regalo voluntario y podía detenerse legalmente sin previo aviso. También había descubierto que Marcos había usado el nombre del abuelo como garantía informal al negociar la hipoteca, aunque el abuelo nunca había firmado nada. El banco no había cometido fraude, pero Marcos había creado la impresión de que el apoyo familiar era permanente. Ahora, el prestamista quería una prueba de ingresos actualizada. ¿Sabías que estaba haciendo eso?, pregunté. No, dijo el abuelo. Por eso esto ya no se trata solo del hotel. También dijo que mis padres se habían puesto en contacto con 3 parientes, afirmando que yo lo estaba presionando para reescribir su testamento. El abuelo había respondido enviando a esos parientes una copia del aviso de revisión financiera y las grabaciones del hotel. Sentí un destello de satisfacción, seguido inmediatamente de incomodidad. No quiero que toda la familia vea ese video. Ya escucharon una versión en la que tú atacaste a todos sin motivo, dijo. La verdad no se convierte en crueldad porque avergüence al mentiroso. Esa tarde, Marcos publicó una vaga declaración en línea sobre parientes tóxicos que usan a los miembros mayores de la familia para controlar. La borró menos de una hora después, luego de que 2 primos comentaran que el abuelo había estado manteniendo su hogar durante años. Sofía eliminó todas las fotos del viaje de su cuenta. Mis padres se fueron del hotel un día antes porque ya no podían disfrutar del viaje, aunque las habitaciones ya estaban pagadas. A las 6, un florista entregó un arreglo enorme en mi edificio. La tarjeta decía: lo sentimos. Por favor, llama al abuelo. Con amor, tu familia. Nadie mencionó la habitación. Nadie mencionó las palabras de Marcos. Incluso su disculpa era una factura. Dejé las flores en el vestíbulo para quien las quisiera y subí. Hice la cena, transferí mi cantidad mensual habitual a mis cuentas de inversión y revisé mi presupuesto para diciembre.
Nada en mi vida había cambiado. Esa estabilidad no me hizo sentir superior. Me hizo comprender cuán peligrosa se había vuelto la dependencia de mi familia. Antes de dormir, escuché un último mensaje de voz. Marcos sonaba agotado. Sé que crees que ganaste, pero cuando León me pregunte por qué tenemos que dejar su escuela, le diré que todo empezó contigo. Por primera vez desde el vestíbulo, me temblaron las manos. No porque le creyera, sino porque había encontrado la única arma que aún podía alcanzarme, un niño inocente. Guardé el mensaje de voz y se lo envié al abuelo. Luego, bloqueé el número de Marcos. Durante las siguientes 2 semanas, la crisis familiar se volvió medible. Marcos y Sofía pusieron la camioneta en venta, cancelaron 2 membresías de clubes y pusieron su casa en el mercado después de que el banco confirmara que el salario de él solo no podía soportar el préstamo. El precio de venta era más bajo de lo que debían, una vez incluidas las comisiones y una segunda línea de crédito sobre la vivienda. El saldo oculto de la tarjeta de crédito de Sofía resultó ser de casi 1,1 millones de pesos. Marcos respondió examinando cada compra que ella había hecho, mientras ella le respondía mostrándole años de mensajes en los que él la animaba a mantener las apariencias porque sus clientes la seguían en línea. Sus discusiones se volvieron tan fuertes que León comenzó a pasar las tardes con los padres de Sofía. Marcos mantuvo su trabajo de ventas, pero comenzó a hacer entregas de comida por la noche y los fines de semana. Uno de mis primos lo vio afuera de un edificio de apartamentos del centro con una chaqueta de repartidor y luego me dijo que el chat familiar extendido se había quedado en silencio. Marcos había pasado años presentándose como un proveedor exitoso. Ahora todos entendían que los autos, las vacaciones y la escuela privada habían sido financiados por el abuelo. El trabajo en sí no era humillante, el trabajo honesto nunca lo es. Lo que humillaba a Marcos era ser visto sin la imagen que había construido. Mis padres se reunieron con un asesor financiero y se retiraron del contrato de la comunidad de retiro. Perdieron el depósito de 600,000 pesos, vendieron varios muebles de diseño y comenzaron a buscar un condominio más pequeño fuera de la zona más cara de Cuernavaca. Mi madre me enviaba fotos de cada artículo que vendían, como si cada espacio vacío fuera una prueba de que debía sentirme culpable. Los mensajes de mi padre eran diferentes. Había comenzado a calcular cuánto durarían sus ahorros reales y admitió que no habían revisado sus gastos en años. Asumimos que Walter siempre cubriría la diferencia, escribió. Eso fue irresponsable. Fue la primera declaración de cualquiera de mis padres que no incluía la palabra pero. En el trabajo, mi división aprobó el pronóstico que yo había liderado, y mi gerente me pidió que asumiera la responsabilidad de un equipo más grande en enero. Debería haberme sentido orgullosa. En cambio, seguía pensando en León. Lo recordaba a los 5 años, sentado a mi lado en un viaje familiar, preguntándome por qué el dinero en una cuenta de ahorros podía crecer. Le había dibujado un pequeño árbol en una servilleta y le expliqué el interés compuesto usando manzanas. Marcos se había reído y dicho: no conviertas a mi hijo en un contador aburrido. León había guardado la servilleta. El recuerdo me empujó a mi primera cita de terapia. Le dije a la terapeuta que no me arrepentía de haberme ido, pero me sentía responsable de las consecuencias. Ella hizo una pregunta que se quedó conmigo: ¿tú creaste la inestabilidad o tu partida la reveló? Intelectualmente, sabía la respuesta. Emocionalmente, era más difícil. 3 días después, Sofía me envió un correo electrónico sin copiar a Marcos. Dijo que se había puesto en contacto con un abogado para una separación legal. No me pidió que revirtiera la decisión del abuelo. En cambio, admitió que el incidente del vestíbulo no había sido espontáneo. Marcos le había dicho antes de que yo llegara que no se había reservado ninguna habitación para mí y que probablemente yo pagaría una en lugar de causar un conflicto. Sofía se había reído porque creía que él tenía razón. Contábamos con tu dignidad para proteger nuestra crueldad, escribió. Me avergüenzo de eso. Leí la frase varias veces. Fue la primera disculpa que nombró el daño real. Respondí con 2 líneas. Gracias por decir la verdad. Por favor, mantén a León fuera de la culpa. Esa noche, Marcos encontró una manera de evitar el bloqueo llamando desde un número diferente. Su discurso era lento y podía oír el tráfico detrás de él. Sofía me va a dejar, dijo, mamá y papá me culpan. El abuelo no contesta mis llamadas. ¿Estás feliz ahora? No, deberías estarlo. Lo conseguiste todo. Yo tenía todo lo que necesitaba antes del viaje. Se rió amargamente. Siempre te creíste mejor que nosotros. No,
Marcos, pensé que era responsable de mí misma. Tú decidiste que eso me hacía inútil. Se quedó en silencio. Luego, la ira regresó. Por tu culpa, nuestra familia está destruida. No, es porque nadie te dijo no hasta ahora. Creíste que las consecuencias eran una traición. Me maldijo. Terminé la llamada y bloqueé el nuevo número. A la mañana siguiente, el abuelo me reenvió una nota escrita a mano que había recibido de León. Las letras se inclinaban desigualmente en una página de un cuaderno escolar. Abuelo Walter, ¿por qué todos están peleando? Tía Elena se fue porque no soy su familia de verdad. Me quedé mirando esa frase hasta que la pantalla se volvió borrosa. Marcos había hecho exactamente lo que amenazó. Había permitido que un niño creyera que la fractura le pertenecía. Llamé al abuelo de inmediato. Juntos, decidimos que cualquier ayuda futura para León se colocaría en un fideicomiso educativo protegido que ninguno de los padres podría usar para vivienda, autos o deudas. También le escribí una carta a León. Le dije que era amado, que los adultos a veces tomaban decisiones dañinas y que nada de lo que estaba sucediendo era su culpa. No critiqué a sus padres. No expliqué lo del dinero. Simplemente le prometí que el parentesco no era lo que hacía a alguien real. Tratar a las personas con cuidado, sí. Para mediados de diciembre, la casa había recibido una oferta baja. Sofía se había mudado con León a la casa de sus padres, y Marcos estaba solo en habitaciones llenas de muebles que ya no podían pagar. La familia seguía diciéndome que yo había causado un colapso. La verdad era más dura. Yo solo había dejado de pararme debajo de él. La Navidad llegó silenciosamente. Mis mañanas comenzaban con cielos oscuros, café y el brillo de las hojas de cálculo antes del amanecer. Mis días terminaban con terapia, largas caminatas o llamadas del abuelo. Entre esos momentos, las actualizaciones sobre Marcos llegaban indirectamente. Sofía había solicitado el divorcio después de enterarse de que él había abierto otra línea de crédito sin decírselo. La casa se vendió a través de un acuerdo que los dejó sin ganancias y con el crédito dañado. Marcos se mudó a un estudio cerca de su oficina, vendió la mayoría de los muebles y continuó repartiendo comida después del trabajo. La peor noticia llegó 2 días antes de Navidad. Marcos llegó a casa de los padres de Sofía para su tarde programada con León después de haber bebido. Sofía se negó a dejar que León se fuera con él y llamó a la policía cuando Marcos comenzó a gritar en la entrada. Nadie fue arrestado, pero el incidente quedó documentado. En una audiencia de emergencia del tribunal familiar, Sofía recibió la custodia principal temporal, y las visitas de Marcos se volvieron supervisadas hasta que completara una terapia y demostrara sobriedad. Llamó al abuelo esa misma tarde y le pidió un préstamo de emergencia para contratar a un abogado más agresivo. El abuelo se negó. Según el abuelo, Marcos dijo, «Estás eligiendo a Elena por encima de tu propio nieto». El abuelo respondió, «Estoy eligiendo la seguridad de mi bisnieto por encima del orgullo de un hombre adulto». Mis padres dejaron de defender a Marcos después de eso. Se habían mudado a un modesto condominio de 2 recámaras y estaban aprendiendo a vivir con sus pensiones y ahorros. Mi padre comenzó a hacer contabilidad para un contratista local 3 mañanas a la semana. Mi madre se quejaba menos después de unirse a un plan de salud comunitario y darse cuenta de que muchos jubilados vivían cómodamente sin vestíbulos de mármol o comedores privados. No se convirtieron de repente en personas diferentes. Pero sus mensajes cambiaron. Dejaron de pedirme que arreglara a Marcos. Empezaron a disculparse por cosas específicas, la colegiatura que pagaron por él mientras a mí me decían que buscara becas, los cumpleaños que se perdieron porque yo era la hija fácil, y el silencio en el vestíbulo del hotel. Acepté las disculpas sin pretender que la confianza había regresado. La terapia me enseñó que el perdón y el acceso eran decisiones separadas. Mi propia vida se movió en la dirección opuesta. Recibí el ascenso que mi gerente había discutido, junto con la responsabilidad de un nuevo equipo de estrategia financiera. Mi portafolio de inversiones superó un hito por el que había estado trabajando durante años. Los fines de semana, hacía senderismo fuera de la ciudad con mi amiga Maya, quien nunca me preguntó cuánto costaba mi departamento o si mi familia aprobaba mis decisiones. La paz ordinaria de esos días se sentía más lujosa que cualquier hotel. El abuelo me envió un pequeño paquete de Navidad. Dentro había un colgante de perlas que había pertenecido a mi abuela y una nota con su letra precisa. Tú no rompiste a esta familia. Dejaste de mentir sobre dónde ya estaba rota. La independencia no es la ausencia de amor. Es la libertad de dar amor sin ser controlado por el miedo. Lloré entonces, no por arrepentimiento, sino por alivio. Para León,
Envié un kit de ciencia, un libro sobre cómo ahorrar dinero y el marcapáginas color perla que había admirado el año anterior. Envié todo a través del abuelo para que Marcos no pudiera usar el regalo como excusa para contactarme. En mi carta, escribí: la familia de verdad nunca te pide que demuestres tu amor aceptando una falta de respeto. En la noche de Navidad, el abuelo llamó para decir que León había leído la frase en voz alta 2 veces. Luego preguntó si yo creía que Marcos la entendería alguna vez. Miré la lluvia en mis ventanas y respondí honestamente: quizás, pero entender no borra lo que pasó. Esa era la lección que todavía estaba aprendiendo. Una persona podía cambiar, disculparse y mejorar, y yo todavía podía decidir que el lugar más seguro para ellos estaba fuera de mi vida. Para fines de enero, la crisis ya no era ruidosa. Se había convertido en una nueva realidad. Mis padres vivían con un presupuesto mensual escrito. Sofía encontró un trabajo administrativo de medio tiempo mientras León se adaptaba a la escuela pública. El abuelo finalizó el fideicomiso educativo, nombrando a un fideicomisario independiente y requiriendo que cada pago fuera directamente a las escuelas o proveedores médicos. Marcos permaneció en el estudio, asistió a la terapia ordenada por el tribunal y veía a León bajo supervisión los sábados por la tarde. Entonces, llegó un correo electrónico de él sin demandas, sin parientes copiados y sin solicitud de dinero. Elena, te llamé inútil porque tu independencia me hacía sentir pequeño. Cada vez que el abuelo te elogiaba, yo escuchaba la prueba de que había fracasado. Construí una vida que no podía pagar, y en lugar de admitirlo, traté tu moderación como debilidad. En el hotel, esperaba que pagaras otra habitación y me protegieras de parecer cruel. Cuando te fuiste, te culpé porque culparte era más fácil que ver en lo que me había convertido. Lo siento. Sé que eso no restaura nada. Por una vez, Marcos había escrito la verdad sin ponerle un precio. Esperé 3 días antes de responder. Acepto que entiendes lo que hiciste. Espero que sigas trabajando en ello por el bien de León. No estoy lista para tener una relación contigo, y no discutiré las decisiones del abuelo. Él respondió: entiendo, eso fue todo. Algunas personas podrían llamar fría a mi respuesta. Yo la llamo un límite. Una disculpa puede reconocer una deuda, pero no obliga a la persona herida a reabrir la cuenta. En febrero, el abuelo visitó la ciudad. Cenamos en un pequeño restaurante de barrio en lugar de en algún lugar diseñado para impresionar a extraños. Me dijo que había revisado su plan de sucesión, no para recompensarme por irme del hotel, sino para prevenir la dependencia futura. Mis padres recibirían un fondo de ingresos controlado, el fideicomiso de León permanecería protegido. Marcos no recibiría nada a lo que pudiera acceder hasta que demostrara varios años de estabilidad financiera y sobriedad. El abuelo también donó parte de su patrimonio a programas de becas para estudiantes que se mantienen a sí mismos durante la universidad. Una vez me dijiste que el dinero debería crear libertad, le dije. Debería, respondió, pero solo cuando va de la mano con el carácter. Después de la cena, caminamos de regreso a mi departamento bajo una ligera lluvia. Pensé en la mujer que se había parado en ese vestíbulo de hotel sosteniendo una maleta mientras su familia decidía que era menos real porque los necesitaba menos. Ella había creído que irse significaba perder a todos. En realidad, le mostró exactamente qué relaciones habían sido seguras desde el principio. No obtuve el viaje que prometieron. Obtuve algo más valioso, el fin de un papel que me habían obligado a desempeñar desde la infancia. Ya no era la hija capaz que podía ser ignorada, la hermana exitosa que debía pagar su propio camino, o la tía tranquila cuyo amor podía usarse como palanca. Simplemente era Elena, y se me permitía salir de cualquier habitación donde mi dignidad fuera tratada como opcional. El dinero puede comprar una suite, un auto de lujo, una escuela privada y una convincente fotografía familiar. No puede comprar disciplina, lealtad o respeto propio. Marcos perdió su casa, su matrimonio, su reputación y la custodia temporal porque construyó cada parte de su vida con dinero prestado e importancia prestada. Yo no le quité esas cosas. Sus decisiones lo hicieron. En la primera mañana despejada de la primavera, puse el itinerario no utilizado del hotel en la trituradora. Luego, abrí la puerta de mi balcón y dejé que el aire frío entrara en la habitación. La ciudad abajo estaba húmeda, brillante y comenzando de nuevo. A veces, la venganza más poderosa no es destruir a las personas que te hirieron. Es negarte a permanecer bajo el peso de sus consecuencias. ¿Habrías regresado al hotel para proteger a la familia?
¿O te habrías ido como lo hice yo? Dímelo en los comentarios. Tu historia podría ser la razón por la que alguien más finalmente se dé cuenta de que poner un límite no es una traición.